Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos un invitado de lujo, al licenciado Luis Gerardo Villalobos Corrales. Básicamente estamos con el tema de medidas de seguridad en materia penal juvenil y bueno, Luis Gerardo se destaca actualmente en impugnaciones, ¿verdad? Dentro de lo que es la defensa pública. Así que un placer tenerte, Luis Gerardo, el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias a usted, Andrea, por la invitación. En lo que te pueda ayudar, con mucho gusto. No, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia. Así que, pues hay algunas preguntas puntuales, ¿verdad? Sobre el tema de medidas de seguridad que a los defensoras y defensoras obviamente nos interesa para el ejercicio de nuestras funciones, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar consultándote, Luis. Porque sabemos que las medidas de seguridad no están reguladas dentro del ordenamiento a nivel, digamos, de la especialidad de materia penal juvenil. Entonces, bajo esa premisa, la pregunta dentro de tu expertise y demás y opinión es si crees que ello se debe a un olvido, ¿verdad? Involuntario del legislador o cuál es tu opinión al respecto. Sí, gracias. Este ha sido uno de los argumentos principales con fundamento en el cual los defensores de la aplicación de las medidas de seguridad en el proceso penal juvenil han querido dar a entender de que al haber una omisión por parte del legislador o un olvido por parte del legislador en regular las mismas, debemos echar mano entonces a lo que es el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, tal y como se ha hecho ver, no solo por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, en la mayoría de votos que han abordado este tema, sino inclusive hasta hemos tenido la oportunidad en la defensa pública de contar con la opinión y el criterio del doctor Carlos Tiffer, que es el redactor principal de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que en tanto en actividades académicas de la defensa, pero también en otros foros, él expresamente ha indicado, él que estuvo en ese contexto en el que se elaboró la Ley de Justicia Penal Juvenil, que no se trató de un olvido. Ahora, eh, si nos vamos a la ley propiamente, más allá de entrar en especulaciones o en este tipo de reflexiones en cuanto a lo que algunos llaman un espíritu del legislador, que en todo caso es también una noción que puede prestarse para cuestionamientos, porque a ciencia cierta nadie puede eh, definir o concluir qué es eso del espíritu del legislador. eh, lo cierto es que nos tenemos que basar, más tratándose de derecho público, como lo es el derecho penal, y en particular el derecho penal juvenil, el proceso penal juvenil, en lo que dice nuestro cuerpo normativo base, que es la Ley de Justicia Penal Juvenil. Y es que en la misma regla de accesoriedad que establece el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, hace mención que al aplicar supletoriamente la normativa ordinaria, entiéndase eh, la- las normas que regulan el proceso penal ordinario, el proceso de adultos, no se puede contradecir de ninguna manera norma expresa de la ley. Ujú. Entiéndase que en este caso tenemos, dentro de la misma ley de justicia penal juvenil, en su parte general, normativa que regula los principios rectores, y dentro de los principios rectores no está atender cuestiones de peligrosidad como las que atienden las medidas de seguridad. La ley de justicia penal juvenil se rige bajo ciertos principios de inspiración supraconstitucional que persiguen la desjudicialización, que Ujú. persiguen la aplicación de soluciones alternas, pero que persiguen un fin socioeducativo en caso de que se llegue a imponer
una restricción de derechos fundamentales vía sanción, pero no se atienden situaciones de peligrosidad en las que estén inmersas personas menores de edad, eventualmente por una condición mental, Ujú, como si ocurre, por ejemplo, en el caso del proceso penal ordinario, que cuando una persona resulta que es inimputable o presenta una inimputabilidad disminuida, hay toda una doctrina, toda una teoría que justifica, desde un punto de vista también normativo, la aplicación de una medida de seguridad, pero atendiendo esa cuestión subyacente de peligrosidad que no corresponde en el proceso penal juvenil atenderla, porque claro. persigue un fin socioeducativo. Pero retomando la regla de accesoriedad con fundamento en la cual han querido hacer ver, no, hubo un olvido del legislador y por lo tanto echemos mano, como en Ujú, otras ocasiones también se echa mano a ciertos vacíos, podría entenderse vacíos normativos que hay en la Ley de Justicia Penal Juvenil a la normativa ordinaria. Hay que recordar también lo que establece el artículo 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y ujú. es que indica que desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial a los menores de edad les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos, además de las que corresponden por su condición especial. Y viene la parte que yo subrayo y más relevante para analizar esta regla de accesoriedad que establece el artículo anterior, que es el artículo 9. Dice el artículo 10: se consideran fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley. Claro. Al analizar no de forma separada el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sino integrándolo con el resto del cuerpo normativo en el que está dicha regla de accesoriedad, pero además al analizarlo a la luz de lo que son las normas supraconstitucionales que rigen la materia penal juvenil, evidentemente no podemos pasar por alto a eh, normas que prohíben aplicar institutos que fueron diseñados para una población muy diferente a los jóvenes, Ujú, a los niños, a los adolescentes, con los que trabajamos nosotros en el proceso penal juvenil, porque inclusive, y ya esto, cuando la Sala Constitucional eh, en su momento dijo que si eran aplicables las medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, no debemos olvidar que en aquella oportunidad, creo que fue en el 2017, en el voto 14.679, se llegó a pensar, bueno, que la discusión ya estaba eh, zanjada, o cerrada, sea, que ya se digamos. había cerrado Ujú, y que por lo tanto entonces no había que hacer nada más. El máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional estableció que sí era viable la aplicación de las medidas de seguridad, pero lo cierto es que precisamente en atención a ese artículo 10 que hacía mención anteriormente y que así lo ha hecho ver el Tribunal de Apelación de Sentencia en votos que posteriormente vinieron cuando se emitió la Observación General 24, ujú. no es cierto que a la luz de lo que son las recomendaciones del órgano especializado del Sistema Universal de Derechos Humanos en materia penal juvenil, como es el Comité de los Derechos del Niño, se recomiende la aplicación de las medidas de seguridad. Claro. Entonces, para concluir ante esta primera pregunta, lo cierto es que por más que se pueda argumentar de que hay una laguna o un vacío normativo, esto debe confrontarse, este argumento, con otro contraargumento cimentado o fundado en el hecho de que los artículos no se interpretan aisladamente, no se analizan aisladamente, sino que hay que integrarlos con el resto del cuerpo normativo en el que están, Ujú. de manera que no se puede echar mano a institutos procesales de aplicables a las personas adultas si estos contradicen principios rectores de la materia penal juvenil. Sí. No, totalmente de acuerdo contigo, Luis Gerardo. De hecho, pues, en mi opinión, este voto de la sala que comentas, inclusive es un poco anterior a esa observación 24, que es el del 2019, ¿verdad? Que es clarísimo, donde establece en el párrafo 28
que a las menores de edad en grado, digamos, de pues en imputabilidad o inclusive lo amplía al aspectos del espectro autista y demás, pues ni siquiera se debería iniciar una persecución a nivel penal. Sin embargo, parece que el tema no resulta pacífico, ¿verdad? Pese a esa claridad que nos arroja el Comité ¿verdad? De los Derechos del Niño y claramente todas las potestades que ellos tienen a nivel de interpretación y de guía para los operadores jurídicos. Y ahí es donde viene también la siguiente pregunta que me parece es fundamental realizarte. Y es que, bueno, sabemos que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil básicamente está compuesto por dos secciones, ¿verdad? Y sin embargo hay criterios, ¿verdad? Encontrados, opuestos entre ambas secciones. Entonces, más bien quisiera ver si nos puedes comentar en qué consisten estos criterios. Sí, vamos a ver, esta discusión, si no me equivoco, más o menos desde el año 2014 se ha venido analizando y discutiendo en torno al tema de las medidas de seguridad. Ya llevamos aproximadamente como 10 años en esta discusión. Y como muy bien usted lo indicaba, Andrea, hay dos momentos que es antes de que la Sala Constitucional se pronunciara sobre el tema. Inclusive me acuerdo que hubo hasta un foro que organizó la Sala de Casación Penal a raíz de que ya existía este pronunciamiento de la Sala Constitucional. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con, ya habiéndose cerrado la discusión, como decías, cómo implementamos las medidas de seguridad? Ya que vía jurisprudencial por parte de la Sala Constitucional se cerró la discusión. Posteriormente, como bien lo apuntás, vino en el 2019 la Observación General 24 y la discusión volvió a, a retomarse con otros aires. De hecho, que en ese interín, entre el 2017 y el 2019, el tribunal sí venía en ambas secciones con una línea clara de concluir de que no eran aplicables por las razones que he indicado anteriormente, las medidas de seguridad del proceso penal juvenil, que eran incompatibles con los fines del proceso penal juvenil y con toda la normativa internacional que regula el tema. Sin embargo, después de este voto de la Sala Constitucional, yo lo que pude apreciar de parte del tribunal es que estaban dictando votos en donde a pesar del criterio que ellos originalmente tenían, lo que hacían era una revisión pormenorizada, detallada, en aquellas sentencias en las cuales se dictaban medidas de seguridad, verificando si los jueces cumplían con requisitos mínimos que establecía la normativa ordinaria, adaptándolos al proceso penal juvenil, en particular con respecto, no únicamente, pero recordemos, está el tema de que se tiene que acreditar el injusto. Aparte de acreditarse el injusto, se requiere el criterio técnico que establece el artículo 97 del Código Penal de la prognosis de peligrosidad del Instituto Nacional de Criminología, que ahí había toda una discusión en los órganos jurisdiccionales, en los jueces penales y las juezas penales juveniles y en el tribunal. Bueno, cuál es esa prognosis de peligrosidad en el proceso penal juvenil le corresponde al Instituto Nacional de Criminología emitirla, o a un órgano más especializado, como sería en el proceso penal juvenil al Departamento de Trabajo Social y Psicología. Y lo cierto es que se prestó mucho como para la creatividad en los juzgados penales juveniles, ver cómo adaptaban la normativa eh, del proceso penal ordinario, y que a la luz de ese voto de la Sala Constitucional, que además establecía que casuísticamente tenía que analizarse la procedencia o no de las medidas de seguridad, ellos no vetaban la aplicación, pero sí decía casuísticamente tenía que verse cómo se adaptaba entonces esa normativa ordinaria al proceso penal juvenil. Y entonces el tribunal en ese interín
del 2017 al 2018, lo que se enfocó fue en verificar cómo los jueces estaban adaptando esa normativa ordinaria al proceso penal juvenil. Si los jueces realmente, a pesar del criterio técnico que había, ya fuese del Departamento de Trabajo Social y Psicología, ya fuese el Instituto Nacional de Criminología, eh, a pesar de alguna recomendación de aplicar una medida de seguridad, y me tocó ver casos en los cuales se declaraban ineficaces sentencias en las cuales no había una adecuada fundamentación según las particularidades del caso y las circunstancias y el recurso familiar con el que contaba el joven, eh, a efectos de apartarse del criterio técnico, porque lo cierto es que teníamos casos en los cuales se recomendaban aplicar medidas de seguridad, pero el joven presentaba una serie de condiciones que no justificaban la necesidad desde el principio de proporcionalidad de someterlo a una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque contaba con apoyo familiar, estaba compensado, recibía la medicación, tenía contención externa. Entonces, en esas condiciones, el tribunal decía, bueno, sí, se analizó el injusto, se analizó el dictamen que recomendaba la aplicación de una medida de seguridad, pero no se analizaron el juez no descendió a analizar las particularidades concretas en las que estaba inmerso ese joven o esa muchacha, a efectos de justificar desde lo que es la necesidad la imposición de una medida de seguridad. El tribunal entonces se enfocó durante esos 2 años más o menos a ese análisis, y posteriormente viene la observación general 24 e inclusive esta es una discusión que también luego se dio en la sala de casación, en donde el Tribunal de Apelación de Sentencia volvió a retomar la tesis de que ya teníamos un órgano especializado internacional, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que decía que se supone que es el intérprete autorizado de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, a decir que no se consideraba recomendable aplicar medidas de seguridad a personas con esa condición mental. De manera que el tribunal, en su mayoría, ambas secciones, ha mantenido la tesis de que no son aplicables las medidas de seguridad. Y así se mantiene hasta el día de hoy. Al menos lo que he podido constatar es que a pesar de que, y no viene al caso, pues mencionar nombres de los jueces, habrá algún juez que en minoría se ha alineado a lo que es el criterio de la Sala de Casación Penal. Lo cierto es que los jueces titulares de ambas secciones en su mayoría, e inclusive jueces suplentes, han sostenido la tesis de la observación general 24 de que no es recomendable, no se puede aplicar toda vez de que no hay legislación especializada. Eso es importante también hacer esta aclaración. Desde la defensa nos hemos opuesto bastante a lo que es la aplicación de las medidas de seguridad porque no compartimos como tesis de principio que el proceso penal juvenil deba perseguir o atender situaciones de peligrosidad de las personas menores de edad, sino que se persigue un fin socioeducativo y de reinserción de los jóvenes. Que la restricción de derechos fundamentales, desde que se superó el modelo tutelar, no debe responder a propio de un derecho penal de autor a condiciones de peligrosidad de los jóvenes. Ujú. Sin embargo, el tribunal, ahí yo sí no me atrevería yo a decir que a pesar de que ellos actualmente se oponen, básicamente por las razones que he indicado y a raíz también de este criterio del Comité de los Derechos del Niño, de la observación general, contenido de la observación general 24, ellos se oponen por un tema de legalidad, y es que la Convención de los Derechos del Niño establece claramente en el artículo 40, apartado 3, que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Véase que la razón principal es, desde ese principio de legalidad y de Ujú. especialidad que establece la Convención de los Derechos del Niño, el Estado no ha cumplido con su obligación de crear legislación que atienda la aplicación o que permita restringir derechos fundamentales desde una normativa especializada a esta población. Y además
no se ha dotado por parte del resto del aparato estatal de instituciones y de recurso humano que permita recibir a esa población, como ocurre, por ejemplo, en el caso eh, de las personas adultas con CAPENCOL, en donde se supone que esta es la institución por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social que se ha dotado para que la Administración de Justicia pueda referir a esta población ahí. Ujú, Este recurso y esta infraestructura no lo tenemos en materia penal juvenil, porque además no tenemos la normativa especializada que regule el tema. Sin embargo, ya no me podría yo afirmar con toda seguridad que todos los jueces y todas las juezas titulares del Tribunal de Apelación de Sentencia coincidan con la tesis, por ejemplo, que tenemos la mayoría de los defensores de que es que ideológicamente es incompatible desde ujú. cualquier punto de vista las medidas de seguridad. No, sino que algunos dicen, bueno, no, es incompatible en el tanto no hay normativa especializada que regule el tema, pero habiendo la misma, no hay ningún impedimento para aplicarlas. De hecho, si hacemos un análisis comparado, de derecho comparado en otros países de la región, inclusive no hay prohibición a la aplicación de las medidas de seguridad en varios de los países de la región. Inclusive, yo he investigado sobre el tema, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay un pronunciamiento expreso de la Corte en contra de las medidas de seguridad, porque no es un tema que todavía se haya elevado a esa instancia. Lo que tenemos Ujú, ahorita es el criterio del Comité de los Derechos del Niño, que es coincidente ahí sí con la tesis de la defensa, de que claro. no es compatible desde un punto de vista técnico ese instituto y sí hace la salvedad del comité y bueno, y eventualmente si ustedes han legislado sobre el tema, deberá ser la excepción y hacerse ese análisis casuístico, pero en las reglas generales no deben aplicarse al proceso penal juvenil. Claro. Sí, además, bueno, también hay un punto, ¿verdad? Para todos los que trabajamos como en esta materia, y es que no es un secreto que el Ministerio Público es tajante, ¿verdad? En la posición contraria. O sea, para el Ministerio Público, la medida de seguridad aplica sí o sí en materia penal juvenil y ellos pues hacen su interpretación, ¿verdad? Y acá también creo que resulta muy importante, Luis, llevar a la siguiente pregunta, y es justamente porque, bueno, acá tenemos un control pues, vertical en la línea recursiva, y sabemos que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pues, eventualmente conoce de los recursos de casación que pues, se plantean por las partes, ¿verdad? Tanto Ministerio Público como Defensa. Y en ese sentido, pues, quisiera preguntarte cuál es la posición, en este caso, de la Sala Tercera con relación a la aplicación o no de medidas de seguridad en materia penal juvenil. Sí, lamentablemente, eh, desde el inicio de esta discusión, que como te comentaba, más o menos puede tener ya 10 años, la sala de casación en la gran mayoría de los votos, con algunas excepciones, Eh, ya ahorita prácticamente en los votos que originalmente se pronunciaron sobre el tema, ya la integración que tenía la sala de aquel entonces ya prácticamente es otra, totalmente, pero a pesar de eso, todavía mantienen la posición de que sí son aplicables las medidas de seguridad y se adhieren a esta tesis del Ministerio Público. Yo creo que eh, son casos excepcionales que hemos visto de algunos magistrados que se han salvado el voto, principalmente, bueno, en la integración, como te mencionaba, de hace unos 10 años, me acuerdo que don José Manuel Arroyo, Doris Arias, eran de los que mantenían la tesis de que eran inaplicables las medidas de seguridad. Posteriormente, con la observación general 24, se produjo una división ahí en lo interno de la sala y el magistrado Álvaro Burgos, él era el de la tesis de que no eran aplicables las medidas de seguridad. Ahora, todos conocemos cuál era la sensibilidad que tenía don Álvaro hacia la materia penal juvenil, la formación que él tenía hacia la materia penal juvenil. Trabajó en el antiguo Tribunal de Apelación Penal Juvenil y por supuesto que su perspectiva era otra. Pero hasta el día de hoy hay una aplastante mayoría. No me ha tocado ver votos salvados recientes
Por el contrario, inclusive de los votos que últimamente se pronuncian sobre el tema, me acuerdo que en la defensa pasó el filtro de admisibilidad, un recurso de casación en cuanto a que no se había, tal y como lo establecía la resolución de la Sala Constitucional, no se había hecho la prognosis de peligrosidad por parte del Instituto Nacional de Criminología, como lo establece el 97 del Código Penal, y la defensa alegó una errónea aplicación del Código Penal, específicamente el artículo 97, y inclusive la sala de casación en esa oportunidad declaró sin lugar el recurso de la defensa. Pasó el filtro de admisibilidad, pero lo declaró sin lugar, haciendo ver de que, con voto salvado, eso sí, tanto en este caso el magistrado suplente Rafael Segura y me parece que también de doña Patricia Vargas, en cuanto a que no era necesario que fuera el Instituto Nacional de Criminología, sino que perfectamente esa prognosis de peligrosidad la podía, como se hizo en ese caso concreto, realizar por parte del Departamento de Trabajo Social y Psicología. Pero a lo que quiero llegar es que el día de hoy la posición de la sala de casación, que es una sala no especializada, sin embargo, esta no especialización hay que verla con cierta reserva. ¿A qué quiero llegar? Lo ideal es que todos los operadores del sistema que trabajamos en materia penal juvenil nos especialicemos, Ujú. eh, tanto desde un punto de vista académico como desde un punto de vista práctico, que estemos abocados a lo que es a la materia penal juvenil, por la sensibilización que eso genera en las personas que trabajamos con esta población. Sin embargo, usted indicaba algo muy cierto, Andrea, aquí nadie va a negar de la especialización del Ministerio Público, que está inclusive establecido a nivel normativo y a nivel práctico. Hemos visto cómo contamos con un Ministerio Público, con una Fiscalía Adjunta Penal Juvenil que se supone inclusive tienen también sus programas de especialización, de capacitación, pero esta tesis de aplicación de las medidas de seguridad ha surgido del seno de la Fiscalía, a pesar de Ujú. que son personas que se supone especializadas en la materia, que trabajan desde la especialización y por lo tanto me parece a mí que per se no hay una garantía que la especialización nos haga interpretar las normas que hemos estado analizando el día de hoy a favor de esta tesis de que es incompatible ese instituto de las medidas de seguridad y nociones de peligrosidad con lo que es los fines o los principios rectores del proceso penal juvenil. Lo cierto es que más bien, inclusive, vuelvo y repito, una fiscalía que se supone especializada en la que ha llevado el estandarte de aplicar las medidas de seguridad. Y hemos visto inclusive algunos magistrados que no siendo especializados eh, han sostenido tesis contrarias a, o que no han trabajado antes en materia penal juvenil, han sostenido tesis contrarias a la fiscalía y han salvado votos, como le Ujú. mencionaba el caso de don José Manuel Arroyo en su momento. Ujú. Lo cierto es que todavía, y con esto quisiera pues concluir la respuesta a esta pregunta, lo cierto es que esta discusión surge, desde mi punto de vista, es una opinión, eh, valga la redundancia, muy personal. Esta discusión surge porque hay resabios todavía del modelo tutelar. El modelo tutelar se enfocaba, como todos los que trabajamos en esta materia lo sabemos, en atender a las personas que estaban en una situación de riesgo social y a las circunstancias que los sometían a esa situación de riesgo social, más que a la conducta que eventualmente pudieron haber realizado y que podrían calificarse de delictiva o no, sino que lo que se enfocaba el sistema o se abocaba el sistema era por captar a esta población de riesgo propio y más de un derecho penal de autor. Y nada más afín a este modelo, a esta ideología, a este tipo de pensamiento, que es lo que son las medidas de seguridad, que es el sistema que se aboca por captar a población que representa, que está inmersa en una situación de riesgo y que pueda representar, por en este caso, una situación mental o de salud mental, una situación de peligro para la sociedad, de riesgo para la sociedad. Y recordemos que en el modelo tutelar se echaban mano a conceptos y a constructos como por ejemplo interés superior del menor. Ya existía, pero como lo dice muy bien el profesor Carlos Schiffer, esos son caballos de Troya, ese tipo de conceptos.
son cajones desastre que les caben cualquier tipo de argumentación a favor o en contra de la tesis que se sostenga por parte de quien exponga estos criterios, pero lo cierto es que yo he visto los votos de la Sala de Casación a favor de las medidas de seguridad y los recursos del Ministerio Público a favor también de la implementación de las mismas. Y siempre echan manos al concepto de interés superior del menor y echan mano a la idea de que es que el Estado no puede dejar desamparada a esta población y no se pueden vulnerar Sí. el derecho a la salud de esta población. Entonces ves cómo, inclusive desde la normativa que está contemplada en instrumentos internacionales, haciendo mano o echando mano a la misma, buscan cómo montar un discurso y justificar desde un razonamiento la aplicación de las medidas de seguridad y de manera que entonces esa normativa que podríamos pensar especializada no es per se una garantía, sino que va a Ujú. depender mucho del intérprete y va a depender mucho de la visión y el pensamiento o de la ideología que tenga el intérprete autorizado para ver si al final se decanta por una tesis o por la otra, más Claro. allá inclusive del cuerpo normativo vigente. Sí. No, pues muchísimas gracias, Luis, porque este tema, lo estábamos conversando, pues no es nada pacífico, pese a que hay, ¿verdad?, formas de interpretarlo. Creo yo que la defensa, pues no solamente desde su, ¿verdad?, trinchera, sino también en aras de entender los principios rectores de la materia, ¿verdad? No solamente como vos lo apuntabas a un tema de mera legalidad. Y por eso es que resulta importante contar con estos insumos, estas discusiones también, ¿verdad? Y para que se tengan justamente las argumentaciones para que cuando llegue el momento, pues se puedan plasmar de la mejor manera. Entonces, bueno, agradecerte el espacio nuevamente, ¿verdad? Todo un placer y privilegio contar con tu opinión y Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Sí, No, usted más bueno, bien. bueno, buenas tardes para la Buenas grabación. tardes.